Bien, pues bienvenidos. Nuevamente les doy la bienvenida a una clase más de nuestra clase o de nuestras sesiones de mercado de valores. Y vamos a empezar o les voy a proyectar, antes de continuar un tema, cómo vamos pues en nuestra actividad pues de Actinver o de Axi Trade Coach, que es nuestra plataforma pues para practicar la compra y la venta de acciones, ¿no? O empezar pues a familiarizarnos un poquito con el mercado accionario, ¿no? Que es prácticamente el tema principal pues de nuestra clase, ¿no? Y actualmente estoy viendo pues que las 3 primeras personas ya empezaron con los movimientos y muchas felicidades pues que han tenido una buena decisión o han hecho una buena decisión en sus compras, puesto que ya vemos que tienen un cierto rendimiento, ¿va? Entonces, como platicábamos la sesión pasada, en efectivo, por ejemplo, nuestro primer participante ya tiene 2.740.000, perdón, 740 pesos, lo cual significa que ha hecho un rendimiento de 740 pesos. Tiene 504 acciones y en total el valor de su portafolio como tal es de 2.100.244 pesos, ¿va? Entonces, ha tenido un cambio porcentual del 6% y así ese es nuestro primer lugar actualmente. ¿Okay? Veo también que hay varias personas, o sea, los siguientes 7, que no hemos hecho ningún movimiento. Es importante que lo hagamos, puesto que es parte de nuestras tareas semanales, hacer por lo menos un movimiento en nuestra cuenta. ¿Ok? Entonces, para el día de mañana, nuestra primera tarea de segundo parcial es prácticamente, pues, que ya estés en eso, ¿verdad? Nuestra primera tarea va a ser la actividad de Naxi Trade Coach y es prácticamente imprimir un screen. Ay, Dios, aquí está. Toma un screen de tus movimientos semanales para el portafolio de inversión. Entonces, si tú te vas a tu portafolio de inversión, lo que habíamos dicho era en portafolio, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo íbamos y en operación nos va a marcar nuestros movimientos históricos, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner la fecha, vamos a suponer que es de la semana pasada a esta fecha, entonces vamos a poner vamos a decir que es septiembre, octubre, bueno, septiembre la última semana, de octubre primero, por así decirlo, hasta el 11 de octubre, ¿verdad? Entonces aquí le doy consultar, me deberían aparecer mis operaciones, doy un screen de lo que tenga aquí y lo voy a subir a mi plataforma, ¿no? Y así lo vamos a hacer cada semana. Esta tarea la vamos a entregar todos los martes, puede ser al final del día, ¿sí? Entonces, asegúrate pues de que en las fechas le pongas la fecha inicial, por ejemplo, para la próxima semana, tal vez le puedas poner a partir del 11 de octubre y hasta el 18 de octubre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, le das un screen y lo puedes subir a la plataforma. Entonces, por favor, no olvides hacerlo porque te va a contar como una tarea el hacerlo o te va a descontar la tarea el no hacerlo. Y nada más como comentario, no veo a un jugador, nos falta un jugador aquí, deberíamos haber 10 jugadores, puesto que somos en el salón, me parece que somos, ¿cuántos son? Bueno, menos los que ya no están, somos 9, y debemos tener entonces en el grupo privado deberíamos ser 10. Creo yo que es Jesús Samuel, quien no está este, quien no está en el grupo de Axi Trade. Entonces, si alguien me puede ayudar a hacer favor de decirle pues que no está inscrito y que ya le vamos a empezar a descontar, pues, o bueno, ya le va a empezar a descontar en tareas el hecho de que no esté o de que no pueda presentar movimientos, puesto que ya tenemos que presentar la primera tarea mañana y si no está ni siquiera inscrito, pues no lo va a lograr de aquí a mañana, ¿verdad? Entonces, hay alguien que ya va a empezar a sufrir las consecuencias de no hacer las tareas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. No, profe.
Ok, el día de hoy ustedes me van a ayudar a leer, así es que pues, vamos a ir random y yo les voy a ir diciendo que me va a ayudar a leer lo que tengamos en diapositiva para que estemos atentos a la clase. ¿Ok? Entonces, acciones y emisoras es nuestro primer tema del segundo parcial. Ya vamos a empezar a ver un poquito pues del análisis, ¿no? Vamos a empezar el segundo parcial con nuestro análisis de las acciones, de las emisoras, de quiénes son, etcétera. Y la siguiente sesión, el día de mañana, les voy a dar una emisora a cada uno de ustedes para que lo expongamos como parte de una de nuestras tareas y vamos a hacer una pequeña exposición de unos 5 o 10 minutitos por persona y les voy a dar fecha mañana mismo, que no les dé el nombre de la emisora que nos va a tocar exponer. Y pues vamos a decir si es de alta, de baja, de media versatilidad, las características, un poquito acerca de la empresa, quién es, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy, nuestro objetivo va a ser analizar los factores que pueden tal cual afectar el precio de las acciones. ¿Y alguien recuerda algún factor que hayamos visto que pueda afectar el precio de las acciones? Cuando vimos el video, ahí venían varios factores, pero hay uno que creo que es el que más nos acordamos todos. ¿Cuál puede ser un factor? Venga, un factor. El No, tipo de cambio. ¿Cómo? ¿El tipo de cambio? ¿Alguien más? ¿Qué otro factor puede impactar? el comportamiento de los accionistas. El comportamiento de los accionistas, ¿va? De alguna manera, las acciones o las emisoras están sujetas pues al criterio de, o sea, a la reputación que tiene la empresa. Entonces, si un accionista tiene un mal comportamiento, un comportamiento que pudiera ser cuestionable en el sentido a lo mejor de finanzas, del fisco, pues eso obviamente también le va a impactar a la empresa en la que está invirtiendo, ¿no? Entonces, digamos que la reputación de la empresa y de los accionistas, pues le va a afectar, perdón, también al precio de las acciones, ¿vale? ¿Alguien que me ayude, por favor, a leer? ¿Un voluntario? ¿Voluntaria? Yo, profe. Venga, Dani. Las acciones las podemos clasificar por los derechos que confieren a sus tenedores. Preferentes. Son aquellas que tienen un rendimiento fijo y establecido. No son afectadas por la falta de utilidades del ejercicio. Los tenedores de estos títulos no tienen derecho a voto a menos que sea asamblea extraordinaria. En caso de liquidación de la empresa, estas acciones tienen preferencia por encima de los accionistas comunes. Este tipo de acciones no cotizan en bolsa. Muchas gracias, Dani. Entonces, mm, 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 lo que nos acaba de leer Dani, pues se refiere al tipo de acción, ¿ok? Entonces, las acciones las vamos a clasificar por el tipo de derecho que confieren a los tenedores o a los accionistas que las adquieren, ¿ok? Un primer tipo de acciones que nosotros podemos identificar o que podemos, pues sí, identificar son las acciones preferentes. Estas tienen ciertas características. Número uno, y la más importante, es que no siempre o no, estas acciones no cotizan en la bolsa. Que las acciones preferentes normalmente se hacen o son las que tienen, digamos, los accionistas fundadores, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera abrir un negocio de comida y no tengo suficiente dinero y me asocio contigo, pues tú y yo vamos a tener una acción preferente, ¿no? O vamos a tener las acciones preferentes. La mitad son tuyas y la mitad son mías. O una es tuya y una es mía, ¿ok? Después de eso, a lo mejor nosotros
Si necesitamos expandirnos y necesitamos más dinero para la empresa, pues tal vez nos hagamos públicos y empecemos a cotizar en la bolsa y esas ya las venderemos a gente externa, ¿no? Pero estas acciones preferentes solamente se ofrecen a personas, digamos, cercanas o gente que nosotros queremos tener en nuestro negocio y no son cotizadas en la bolsa. Digamos que la oferta es cerrada, la oferta nada más te la voy a hacer a ti como amigo mío, como compañero, como familiar, etcétera, ¿no? Estos, por ejemplo, no tienen derecho a voto a menos de que sea asamblea extraordinaria, ¿sí? Normalmente estos no tienen digamos, este derecho de el votar. ¿Por qué? Porque te van a conferir un rendimiento fijo y establecido. O sea, a estas acciones, digamos que lo padre de estas acciones, de las acciones preferentes, es que siempre te va a caer dinero. Digamos, es como si hubieras comprado un bono, ¿no? Como si hubieras comprado deuda, en el que yo me comprometo contigo a pagarte cada mes, te voy a dar tu rendimiento de, vamos a decir, el 5%, y, y no te las voy a afectar por las utilidades. Nosotros hemos platicado que en el mercado accionario las acciones pues van a pagar rendimientos siempre y cuando a la empresa le vaya bien, ¿no? Si la empresa no tiene utilidades, pues no va a haber manera de repartir digamos, la utilidad del ejercicio entre los accionistas. Si tuvimos pérdida del ejercicio, pues no les va a tocar de nada a los accionistas, ¿verdad? Solamente si nosotros tuvimos una ganancia, la ganancia la repartiremos entre los accionistas. Sin embargo, en este tipo de acciones, en las preferentes, no tienen pérdida, siempre van a tener una utilidad, siempre vas a tener un rendimiento, pero no tienes derecho a votar. Es prácticamente como haber comprado un bono, ¿no? Tú tienes tus rendimientos seguros, no tienes injerencia en las decisiones de la empresa, y en caso de liquidación, esas acciones son las preferentes. O sea, esas acciones, en caso de que la empresa se declare en bancarrota y tenga que liquidar todos sus bienes, en caso de que los tenga que vender todos sus bienes para poderle pagar a los accionistas, esas acciones son las que se van a pagar primero. ¿Ok? Vamos a decir que nos fuimos a la bancarrota y a la hora que vendimos los activos y vendimos todo, nos van a quedar 100,000 pesos libres, ¿verdad? Si yo tengo un accionista que es de acción preferente, ¿sí? A él le voy a pagar primero y vamos a decir que él aportó 90,000 pesos, pues le pago sus 90,000 pesos y ya después me quedarán solamente 10,000 pesos para repartir entre todos los accionistas que no son preferentes, ¿verdad? Entonces, las acciones preferentes nos van a conferir digamos, el derecho de recibir pago cada determinado tiempo, un rendimiento fijo, nos van a conferir el derecho de que se nos liquide a nosotros primero en caso de disolución de la empresa, pero no vamos a tener derecho a votar ni vamos a tener derecho a opinar acerca de los planes que tenga la empresa en un futuro. ¿Ok? Entonces, esas son las acciones preferentes. Digamos que es la primera clasificación, ¿verdad? Y las acciones las vamos a clasificar por los derechos que confieren. De acuerdo a los derechos que confieren, las preferentes son una de ellas y ya platicamos pues sobre las características de las preferentes. Después tendremos las acciones comunes. ¿Alguien que me ayude a leer cuáles son las características de las acciones comunes? Yo, profe. Ujú. Comunes. Confieren a los accionistas derechos corporativos y acceso a las utilidades, pero también a las pérdidas del ejercicio fiscal. Esto de manera proporcional a su participación accionaria. Tienen derecho también a participar en el nombramiento de administradores. Este tipo de acciones sí cotiza en la bolsa. Muy bien. Entonces vamos a tener las acciones preferentes y las acciones comunes. Las acciones comunes sí las vamos a ver cotizadas en bolsa, ¿sí? Que son prácticamente todas las acciones que vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, veíamos acciones de Grupo Carso.b, ¿no? Esa sería una acción común. Todo lo que nosotros vemos listado en la Bolsa Mexicana de Valores ya son acciones comunes, ¿ok? Y de estos, y las acciones comunes, pues al que lo tenga, le van a conferir el derecho a así poder votar, ¿no? Ellos sí votan en una asamblea, y ellos sí votan en caso de que nosotros querramos, a lo mejor, expandirnos o vender alguna parte,
tenemos que preguntarles a nuestros accionistas comunes qué opinan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si están de acuerdo con una expansión, si están de acuerdo con un recorte, todo lo que nosotros querramos hacer que pueda afectar pues el rendimiento o el valor de la empresa, tenemos que consultarlo con los accionistas para estar de acuerdo todos, para que digamos, los accionistas estén de acuerdo en lo que se está haciendo con la empresa, ¿verdad? Otra de las cosas que también les confieren, pues es el derecho a obtener utilidades solo en caso de que la empresa obtenga utilidades o obtenga rendimientos. En caso de que los obtenga, pues serán proporcionales, no van a ser fijos, ¿sí? Son proporcionales al porcentaje de acciones que tengan. Volvemos al ejemplo. Si yo tengo una utilidad a lo mejor de 100,000 pesos, ¿ok? Y tú tienes el 10%, ¿sí? De las acciones, pues tu utilidad será de 10,000, ¿no? De 10,000 pesos. Si tú tienes, por el contrario, un porcentaje del 5% de las acciones, pues te tocarán 5,000 pesos de esos 100,000, ¿verdad? Entonces, vamos a repartir las utilidades entre todos los accionistas, pero no de manera pareja, sino de manera proporcional al número de títulos que tú tengas, ¿verdad? En cambio, o por el contrario, con las acciones preferentes, a los accionistas preferentes ya les habíamos fijado su rendimiento mensual o su rendimiento anual, ¿verdad? Si nosotros tenemos más o menos utilidades respecto al año anterior, no importa, los preferentes reciben su cantidad o su cuota fija. En el caso de los comunes, si tenemos más utilidad, pues su utilidad en cuanto a dinero va a ser mayor. Sin embargo, en porcentaje de participación en las utilidades, pues va a ser la misma. Si tú tienes 5% de las acciones, te tocará el 5%, ya sea de 10,000, de 1,000,000, de 5 millones, etc., ¿no? Entonces, las comunes tienen una participación en porcentaje de acuerdo a lo que tengan invertido en la empresa. Estos, los comunes, sí pueden votar en las asambleas, las acciones comunes sí se cotizan en la bolsa, sí se venden en la bolsa, y también los accionistas comunes, pues cuando hay vacas gordas, nos toca una buena lana, y cuando hay vacas flacas, pues hay que de alguna manera apechugar el golpe, ¿no? No vamos a recibir dinero cuando exista pérdida en el ejercicio de la empresa, ¿verdad? Entonces, esa es la principal, digamos, clasificación. Las comunes y las preferentes, ¿no? Bien, ¿dudas acerca de ese tipo de clasificaciones comunes y preferentes? No, profe. No, profe. Muy bien. Las emisoras pueden sacar diferentes tipos de series o de emisiones para sus acciones. Y no sé si recuerdan que cuando estuvimos viendo el Accelerate Coach, había diferentes tipos de series o de emisiones. Vamos a ver si encontramos una acá. A ver si no me he sacado. Continuar. Bien. Entonces, cuando yo me voy a operaciones y yo quiero tener puedo, por ejemplo, ¿dónde estaba? No. No, habíamos visto una que tenía dos, mercado, nuestra bolsa, monitor, creo que estaba por aquí. Bueno, no la encuentro de momento, pero por ejemplo, en el caso, por ejemplo, vamos a suponer que sea FAMSA, ¿no? Y FAMSA tiene, por ejemplo, lo voy a cambiar de color. FAMSA tiene esta primera cotización, pues, o esta primera emisión, que es FAMSA A, ¿no? Las series normalmente las vamos a ver con ese tipo de acrónimos, .a, o por ejemplo aquí fshop.13, ¿no? Tienen generalmente como un punto o algo, ¿no? Y aquí puede haber posiblemente un grupo FAMSA.b, ¿no? Entonces, esos son las series o las emisiones que puede tener una
una empresa, ¿no? No solamente puede tener una, sino puede emitir diferentes tipos de series. Cuando comparten características similares, como tipo de inversionistas, que pueden comprarla, los derechos y las obligaciones que éstas confieren, así como la política de dividendos y condiciones del consejo. Podemos decir que son parte de una serie, ¿no? Entonces, las series son, digamos, características de derechos y obligaciones que les confieren ese tipo de acciones. Estamos viendo Grupo FAMSA A y vamos a decir que Grupo FAMSA A le confiere a lo mejor un poco más de votos, ¿no? O le confiere el derecho de elegir al tipo de administradores que van a trabajar en la empresa, ¿no? Y al grupo C, a lo mejor solamente les confiere los derechos de votar cuando se va a hacer un proyecto de más de 100 millones de pesos, ¿no? Pero de algo de menos de 100 millones de pesos no les confiere el derecho a la serie B, por ejemplo. Entonces, las series o una emisora puede tener diferentes tipos de series. Puede tener la serie A, B y C. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a la bolsa y queramos comprar, vamos a decir, de Grupo FAMSA, quizá nos pregunten, bueno, tú quieres ser inversionista de Grupo FAMSA, ¿cuál es la serie que te gustaría adquirir? La serie A, que confiere el 100% de los derechos y las obligaciones, la serie B, que te confiere derecho a votar solamente cuando el proyecto sea mayor de 100,000 pesos, eh, pues sí, como de 100,000 pesos, vamos a decir, o la serie C, que te confiere el derecho de votar solamente cuando se quiera cambiar la mesa directiva o la mesa pues sí, directiva de los trabajadores, ¿no? Entonces, y cada una de ellas, por supuesto, tiene diferentes montos en los que nosotros podemos participar, ¿no? No, pues, ¿sabes qué? Pues yo nomás traigo para participar en la serie C, que es la que me confiere menos derechos. Ah, pues échale, ¿no? Entonces, una misma emisora puede tener diferentes grupos o diferentes series de acciones, de acuerdo, pues, a las características, pues, de estas, ¿no? A los derechos y las obligaciones que pueden conferir. Las emisoras pueden emitir más de un tipo de serie al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ya pueden emitir la serie A, la serie B o la serie C. Entonces, eso va a ser, digamos, la parte de las series y las emisiones. Una acción solo vale lo que alguien paga por ella y hay varios factores que afectan el precio de las acciones, ¿no? Ya platicábamos que uno de ellos, pues, era la reputación que tiene la empresa en el mercado. Si tiene una buena reputación, pues es muy probable que el precio pues sea apreciado, ¿no? O que empiece a apreciarse el precio de la acción. Puede subir de precio. O si tiene una mala reputación, algunas malas noticias, por ejemplo, en el caso del video nos platicaban sobre Chipotle, en el que Chipotle empezó a tener una mala reputación porque empezó a darse casos de salmonela o casos de enfermedades, entonces empezaba a perder reputación y con ello pues perdía también precio, ¿no? Perdía valor la acción. ¿Alguien que me ayude a leer el valor nominal y el valor de mercado, por favor? Yo, profe, ¿desde el inicio de la presentación o solo de valor nominal? Desde el inicio, está bien. Ok. Precios de una acción. Una acción solo vale lo que alguien pagará por ella, pero hay varios factores que afectan el precio de las acciones. Valor nominal de una acción. Representa un porcentaje del capital social pagado por la emisión. Valor de mercado. Precio determinado por la oferta y la demanda. Muy bien. Entonces, ¿alguien recuerda lo que era valor nominal? Valor nominal. Lo vimos cuando veíamos la parte del sistema financiero, que decíamos, un bono se paga o cotiza a valor nominal. Valor nominal. ¿No? No, profe, no me ¿No lo acuerdo. recordamos? Ok. Bueno, ahí les va. Tenemos aquí una acción muy bonita. Y vamos a decir que esta es una acción de grupo Bimbo. Ok, una acción de grupo Bimbo. Y dice que su valor, vamos a poner más grande, que esta acción vale 100,000 pesos. Ok, muy bien. Esa es una acción. Más o menos así se van las acciones. Dice que va. Más o menos así se ven las acciones.
Y dice que esta acción, solamente esta acción, vale 100,000 pesos. ¿Ok? Entonces, el valor nominal de la acción es por lo que está emitida la acción. En este caso, el valor nominal lo determinaron a la hora de hacer una evaluación de la empresa, a la hora de traer sus flujos de efectivo o su flujo de caja o de dinero al presente, y a lo que más o menos estiman que va a crecer la empresa en los próximos 10 años, vamos a suponer, ¿no? Entonces dijeron, a la hora de hacer la evaluación de la empresa, pues saben que la acción la vamos a emitir, o quien quiera comprarnos la acción, le va a costar 100,000 pesos. Y es tal cual el dinerito que nosotros vamos a ver aquí, ¿va? Aquí en la acción. Tal cual, está inscrita, está emitida por 100,000 pesos esta acción, ¿no? Sí, aquí tal cual, ay, pero de otro color, verde a lo mejor. Aquí tal cual dice que vale 100,000 pesos la acción. Es el valor que tal cual trae impreso la acción. ¿Sí? Este valor nominal de una acción representa un porcentaje del capital social pagado por la emisión. En otras palabras, lo que la acción dice que vale. Por otro lado, vamos a tener el valor del mercado, que es el precio determinado por la oferta y la demanda. Y aquí entonces ya van a entrar los temas como la reputación de los accionistas, la reputación de la operación de la empresa, la reputación de los hijos de los dueños, a lo mejor, o de los accionistas, ¿va? Entonces, aquí ya van a entrar diferentes factores que no son tan controlados por la empresa, que no es tal cual el flujo operativo de dinero, que no es la operación, si subió o bajó de ventas, etcétera. Es prácticamente lo que las personas o los inversionistas percibimos de la empresa, ¿verdad? Y a lo mejor la acción en su valor nominal dice que vale 100,000, pero la realidad es que le ha ido tan mal últimamente con las noticias de que Chipotle, por ejemplo, ¿no? De que sus productos son de mala calidad, de que en varios estados ya les dio una salmonela, por decir, en sus productos, o que venía pues derivado de sus productos, etcétera. Y entonces este precio de la acción pues se va a venir abajo, ¿verdad? Vamos a ver que el precio de la acción se va a caer, y a lo mejor ya cuando yo quiero comprar la acción, o más bien cuando tú la quieras vender, tú la pagaste a valor nominal de 100,000, y cuando la quieras vender, a lo mejor la gente te dice, yo te ofrezco, si quieres, 50,000 pesos por ella, ¿no? Pero más no creo que vale. Entonces, el valor de mercado es prácticamente lo que la oferta y la demanda están dispuestos a vender y a comprar, ¿verdad? Entonces, una cosa va a ser el valor nominal, que es por lo que fue suscrito el título, y otra cosa va a ser el valor de mercado, que es prácticamente con el que nos vamos a manejar. Si nosotros nos vamos a nuestro Acid Trade Coach, el valor de mercado, tal cual va a ser el valor que nosotros vamos a ver aquí el día de hoy, ¿verdad? O vamos a ver, por ejemplo, que el de Aeroméxico, su valor es de 5.53 pesos por acción, ¿verdad? Entonces, puede ser que este no sea el valor nominal, sino más bien ese va a ser el valor de mercado. En algunas ocasiones pudiera coincidir el valor nominal con el valor de mercado, pero en muchas otras ocasiones pues no va a coincidir. Y el que va a rifar va a ser el valor de mercado. Puede suceder el caso contrario, que el valor nominal de la acción sea de 100,000, pero al grupo le está yendo increíble, ya anunció que van a tener una participación a lo mejor de exportación a toda Europa, que tienen planes de expansión y van a poner una fábrica, una planta en Suiza, ¿no? Y entonces todo eso, pues, da confianza a los inversionistas, da confianza a las personas que quieran invertir y dicen, bueno, yo pago, ¿no? Pago por una acción porque quiero ser parte de ese grupo, y ahora la acción ya no se cotiza en 100,000, o ya no vale 100,000, ya no vale su valor nominal, sino que ahora vale muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, me imagino que Apple tenía un valor de acción al inicio de muy poco, y ahorita, aún si dice 100,000, pues ese valor ha de estar ya como 20 veces más, ¿no? Entonces, y es simplemente por la apreciación que hemos tenido, o la percepción que hemos tenido del crecimiento del grupo Apple, ¿no? O de Apple
como marca, ¿no? Entonces, y lo va a determinar la oferta y la demanda en el valor de mercado. ¿Preguntas, dudas acerca de la diferencia entre valor nominal y valor de mercado? No, profe, ninguna. No, profe. Ujú. Bien. ¿Alguien que me va a leer? ¿Quién me va a leer? Yo, profe. Vale, gracias, Pris. Pocos inversionistas pueden predecir el precio de una acción, las alzas y las bajas del mercado. Sin embargo, estos factores nos pueden ayudar a determinar o a analizar el mercado accionario, decisiones de los inversionistas, condiciones del negocio, decisiones gubernamentales, indicadores económicos y eventos internacionales. Muchas gracias. Entonces, nosotros estamos platicando, pues, de que hay factores que nos van a mover la aguja o que nos van a mover el valor de una acción. Normalmente decíamos, pues, están a valor de mercado. ¿Cuánto es lo que se percibe que vale realmente esa acción? Algunos factores, pues, aquí lo dice, pueden ser las decisiones de los inversionistas. Si los inversionistas deciden irse y hay varios que se van, pues eso lo nota el mercado, ¿no? Lo nota y lo notan las noticias y cuando son muchos se vuelve noticia. Y todo eso, pues, si yo estaba a punto de comprar una acción de Grupo Bimbo y estoy viendo que varios inversionistas mejor se están retirando, pues me va a parar la antena y voy a decir, híjole, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿No? Quiero saber y en lugar de invertir ahí, mejor le investigo más, no sea que haya algo que no se sepa y que me pueda perjudicar, ¿no? Las condiciones del negocio, si le está yendo bien, si no le está yendo bien, habrá que ver cómo está en sus razones financieras, si está muy apalancada, si está muy endeudada, si no tiene operaciones pues suficientes para mantenerse, etcétera, ¿no? Decisiones gubernamentales, si por ejemplo nos cambian las reglas, ¿no? Como lo hicieron, por ejemplo, con las bebidas, con ¿cómo se llaman? Con todos estos productos, pues de comida, que empezaron a tener o que empezaron a exigirles los sellos, ¿no? Eso fue un problema o ha sido un problema, pues, porque algunas empresas que obviamente muchos de sus productos pues contenían un alto grado de azúcar, ¿no? Pues se veían expuestas. Que sí, que muchas personas decimos, bueno, de todas maneras lo voy a seguir consumiendo porque ya se sabe que la coca tiene mucha azúcar, ¿no? O ya se sabe que los cereales tienen exceso de coca, perdón, exceso de coca nomás, exceso de azúcares, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, las reglas de cambio del gobierno, las decisiones gubernamentales sobre exhibir los productos que son no buenos para la salud, pues a muchas empresas sí sintieron que les iba a afectar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se veían como, o se anunciaban como light, y a la hora de anunciarte como light, a lo mejor lo percibes que es mucho más saludable, pero el gobierno te está exigiendo que pongas realmente si eres o no saludable en cuanto a tu fórmula, ¿no? Entonces, habrá algunos productos que se ven afectados por la percepción misma de solamente tener ya un sello. Entonces, también eso les va a afectar en el precio de la acción. Otro punto son los indicadores económicos y finalmente los eventos internacionales, ¿no? Si nosotros nos vemos envueltos en alguna noticia internacional negativa, ¿no? O vamos a decir que los pesticidas afectan mucho la riega de los productos de consumo y nosotros somos una empresa que se dedica a los jitomates, pues a lo mejor el hecho de que exista una noticia o un evento internacional como la contaminación, pues también nos va a afectar en nuestras ventas y eso obviamente le va a pegar al precio de la acción. Entonces, hay muchos factores que nos van a pegar al precio de la acción. ¿Ah? Sobre todo hay muchos factores que son externos que no vamos a poder controlar para que no nos pegue de forma negativa el precio de nuestra acción. Habrá otros eventos que son internos como la administración, como el flujo operativo, como las razones financieras, tal cual como todo lo que hacemos en operaciones de ventas y de endeudamiento, que son internos y que sí los podríamos controlar. Y esa parte, pues va a ser de alguna manera positiva para nosotros en cuanto al control del precio de la acción. Sin embargo, habrá otros eventos que no los podemos controlar y que sí nos van a pegar también de forma ya sea positiva o negativa
en el precio de nuestra acción. ¿Ok? Para ello, entonces, para poder determinar cuánto vale una acción, o para nosotros poder hacer un análisis de compra o de venta de acciones, existen dos maneras de hacerlo. Y una es el análisis técnico y otra es el análisis fundamental. El análisis fundamental, que eventualmente veremos, estoy haciendo un pequeño paréntesis aquí, el análisis fundamental de alguna manera engloba esos aspectos o trata de analizar estas cinco puntos que no dependen 100% de nosotros. ¿Tá? Un análisis fundamental el análisis fundamental se basa en analizar, es como hacer un análisis FODA, ¿no? Que todos sabemos más o menos de qué va el análisis FODA. Entonces, el análisis fundamental dice, ok, yo sé que hay aspectos que no los puedes controlar tú. Yo sé que hay aspectos que son externos y que no dependen de una administración o de una buena o mala administración, sino que dependen de situaciones externas, que pueden ser noticias sobre la contaminación, que pueden ser movimientos del gobierno, decisiones gubernamentales, que pueden ser, pues, factores externos. Entonces, analiza esos factores, analiza también la industria, analiza el mercado y finalmente te analiza a ti como empresa, ¿no? O se trata de analizar a todos esos, terminando en la empresa o empezando por la empresa, y determinando si sería, y determina si sería bueno o malo, bueno o no comprar ese tipo de acciones. ¿Va? Eso lo vamos a ver durante nuestro tema de análisis fundamental. Y en tercer parcial veremos un análisis técnico, que es prácticamente datos duros sobre el comportamiento del valor de la acción. ¿Okay? Pero bueno, regresando pues al punto del valor de una acción o el valor o el precio del que está cotizando una acción, pues hay muchos factores que no son propios de la compañía y que le van a pegar al valor de la acción. Decisiones de los inversionistas. Los inversionistas individuales, institucionales o administradores de fondos de inversión afectan el precio con sus decisiones de compra o de venta. Por ejemplo, a ver, es que como que se ve cortada. ¿Cómo le hago para que no se vea la barra de abajo? Ahí está. Ejemplo, cuando un gran número de inversionistas individuales cree que el país está por entrar en recesión, es muy posible que se retiren y vendan sus acciones afectando el precio de las mismas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ¿alguien recuerda cómo se sentía el país previo a las elecciones en las que gana Andrés Manuel? Estas últimas elecciones presidenciales. ¿De qué se hablaba políticamente? Sobre si ganaba Andrés Manuel López Obrador, Ajá. pues que se iba a venir como un comunismo, ¿no? En México. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan haber escuchado cuando las elecciones presidenciales? Pues yo, por ejemplo, recuerdo haber escuchado así entre familiares o amigos de que, pues que como se iba a dar como un comunismo, por ejemplo, las propiedades que tenían o así, que las podían perder porque se las iba como a quedar el gobierno o cosas así. Ujú. ¿Alguien más? ¿La percepción era buena o mala? Mala. Mala, ¿no? En general, muchos, y digo muchos porque obviamente no era la mayoría, si no, no hubiera ganado, pero muchos teníamos como esta percepción de que si entra Andrés Manuel López Obrador al gobierno o como presidente, como dice nuestra compañera, podríamos llegar a un estado en el que se encuentra ahorita Venezuela, ¿no? Donde el gobierno prácticamente expropió muchas industrias, ¿no? Que es el hecho, pues, de apropiarse, pues, de la industria o de las empresas
O en el caso, a lo mejor ya más aterrizado con particulares, el de las propiedades, ¿no? Como dice, entrar en un estado de comunismo en el que Andrés Manuel o el gobierno toma todas las industrias y las hace propias del gobierno, se las queda el gobierno, ¿no? Eso es una expropiación cuando el gobierno se adueña de alguna manera a la fuerza, pues, de las propiedades que no le pertenecen, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con la expropiación petrolera, eh? La expropiación petrolera, pues, prácticamente cedía los derechos de explotar el petróleo del Golfo y en general del país, del territorio nacional. Entonces, teníamos acá petroleras instaladas de Europa, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, etcétera, que estaban aquí sacando el petróleo de nuestro territorio. La expropiación petrolera, tal cual, fue a las plantas, echó a todo el mundo afuera y les dijo, a partir de hoy, esta planta petrolera que yo no pagué, que tú pagaste, que tú invertiste, me la voy a quedar yo gobierno. ¿Okay? Y así es como se hace una expropiación. En Venezuela se ha hecho expropiación de muchas industrias, ¿no? Entre ellas la de las comunicaciones, que yo pienso que es de las más sonadas, ¿no? Entonces, había mucha incertidumbre en México cuando iba a tomar, o cuando fueron las elecciones de estas últimas elecciones donde gana Andrés Manuel, ¿no? Que todos estábamos, pues, un poco asustados sobre si gana, nos podríamos convertir o no en un estado comunista, o nos podría o no pasar lo de Venezuela, ¿no? Digo, afortunadamente no se ha visto que se pueda llegar a ese punto, pero sí había mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, el ejemplo es, cuando existe mucha incertidumbre, también los inversionistas, pues que tienen su dinero invertido aquí en empresas nacionales como Grupo Bimbo, como Grupo FAMSA, como todas las que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, pues si había inversionistas o hubo inversionistas que dijeron, híjole, es que no sé si nos van a expropiar. Imagínate que eres bueno, de cualquier industria, ¿no? Entonces, esa incertidumbre de si nos van a expropiar o no, pues mejor me voy ahorita con todo mi dinero antes de perderlo, ¿no? Entonces, es posible que ante una incertidumbre política, muchos inversionistas decidan irse y a la hora que deciden irse, impactan el valor de una acción, ¿no? Y lo impactan y su valor seguramente va a empezar a caer, ¿no? Usualmente cuando una compañía está teniendo utilidades, los inversionistas están más propensos a invertir en ellas y a comprar sus acciones. Está del otro lado de la moneda, ¿verdad? Donde cuando una empresa está haciendo muy buena su operación, cuando está teniendo un muy buen crecimiento, pues los inversionistas están contentos porque además de que están recibiendo utilidades o rendimientos por su dinero invertido, pues quieren seguir apoyando a la empresa, le invierten más dinero y el precio de la acción, pues obviamente se va a ir para arriba, ¿no? Digo, cuando las noticias salen a la luz, es cuando el precio de la acción empieza a moverse, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, o cuando van a dar noticias sobre el cierre de un trimestre, normalmente es cuando las acciones empiezan a moverse de acción, perdón, a moverse de precio, ya sea que se aprecien o que se vayan a venir un poquito abajo. Entonces, estamos muy propensos a lo que sucede en nuestro entorno para determinar el precio de las acciones. Las ganancias generadas, el aumento en las ventas o la productividad de la planta son factores que aumentan los intereses de los inversionistas y consecuentemente el precio de las acciones. Si a una empresa le está yendo bien, si está teniendo buenas ventas, si está teniendo utilidades, si reinvierte, si se expande, si abre más sucursales, si da más productos, si invierte en desarrollo de productos o en mejoras o en calidad, obviamente eso le va a impactar positivamente en el precio de la acción, ¿verdad? Todo el mundo estamos viendo, porque recordemos que los estados financieros son públicos, y a nosotros estar viendo que existe un crecimiento económico de la empresa, pues nos vamos a sentir más confiados y vamos a apostar más por esa empresa. Y ahora que nosotros invirtamos en esa empresa, pues a mayor demanda, si yo necesito comprar esa empresa, esa acción, pues obviamente el precio en automático se va a elevar, ¿no? Va a subir de precio. Algunas acciones pueden ser temporales y eso también puede llegar a afectar fuertemente el comportamiento del precio. Por ejemplo,
Si nosotros estamos invirtiendo en una empresa, vamos a suponer que es febrero, no, que es mayo, y yo veo una empresa que fabrica hielo, ¿no? Entonces, digo, bueno, a ver, esta empresa se ve que está teniendo buenos rendimientos, ¿no? Sus ventas de febrero a mayo aumentaron hasta el doble, ¿no? Y pues muy seguramente que pues vamos a seguir teniendo muy buen rendimiento. Ah, pues va, le echan, ¿no? Y te digo que esta empresa se dedica a la fabricación de hielo o a la venta, comercialización y distribución de hielo. Entonces, le metes dinero, te va muy bien. Y dices, pues seguramente así nos va a ir, vamos a seguir creciendo en ventas, pues durante un buen rato, ¿no? Pero pues obviamente si llega los meses más fríos, ya llega noviembre, llega diciembre, pues sabemos que las ventas, o deberíamos intuir que las ventas de hielo, pues van a bajar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el clima ya no va a requerir de bebidas frías, ¿no? Al contrario, van a lo mejor apreciarse las bebidas calientes y el precio de nuestra acción de alguna manera pues puede empezar a caer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la temporalidad también pues sí, la temporalidad y el precio de la acción, ¿no? Seguramente que tiendas departamentales como Liverpool, Sears y algunas otras, pues tendrán muchas más operaciones o tendrán más ventas en los meses en los que haya ventas nocturnas o Buen Fin o la temporada navideña donde todos traemos algo más de dinero y podemos gastar, pues seguramente que si solamente analizamos esos periodos o durante la época de sembrina, si analizamos sus operaciones, pues seguramente van a estar infladas de alguna manera, ¿no? Y si las comparamos con el mes de enero y febrero, pues seguramente sus operaciones van a ser mucho menores, ¿no? Que las de diciembre. Entonces, hay que tener cuidado cuando analicemos o cuando analizamos una empresa, pues no quedarnos solamente con una sección de la fotografía, sino hay que ver la fotografía completa, hay que ver los estados financieros completos para darnos cuenta de si algo si algo es ocasional solamente o si solamente es por, ¿cómo le llamamos? Seasonality, pero se dice estacional, ¿no? De acuerdo a la estación. ¿Okay? Decisiones gubernamentales. Un cambio en la política fiscal puede llegar a ser crítico para una empresa y el valor de sus acciones. Si el gobierno decide aumentar los impuestos en algún sector productivo, pues algunas empresas se verían afectadas en sus utilidades. Y esto ocasionaría un cambio en la percepción de los accionistas, afectando el precio de las mismas, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado acerca de el nuevo impuesto que se va a hacer a las bebidas alcohólicas? No, No. Bueno, pues resulta que está esta nueva propuesta de elevar más el impuesto a las bebidas alcohólicas. Esto se supone que con el fin, obviamente, de, uno, traer más dinero al gobierno, y dos, que, fíjense cómo lo manejan. Es que a mí me parece un poquito absurdo. Pero dicen, el propósito es que las familias con menos recursos no gasten su dinero en bebidas alcohólicas, ¿no? Lo cual, para empezar, ese solo enunciado me parece un poquito hasta discriminador, ¿no? Pero se entiende pues que busca un bienestar en la sociedad, ¿no? Que el hecho de que las personas pues que ganen poco, pues no se lo gasten en bebidas alcohólicas. Sin embargo, pues ahora resulta que va a ser un bien de lujo tomarte una cerveza, no sé. O sea, a mí me parece un poquito controversial la manera en la que se está manejando, que se entiende se entiende pues que el propósito no es malo como tal, pero sí me parece que se está manejando, o la comunicación de este propósito no se está manejando de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, entrados ahora en mercado de valores y no en otro tema que no sea, un impuesto mayor en las bebidas alcohólicas obviamente va a generar cierto descontento en la industria de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en Grupo Moctezuma, pues sí, prácticamente Grupo Moctezuma, en FEMSA, ¿no? Que son empresas que están cotizando y que a la hora que les suban el precio
o que tengan que pagar más impuesto, o que tengan que cobrar al usuario final más impuesto, pues muchas de sus ventas se van a ver afectadas, por supuesto, ¿no? Y eso va a generar, obviamente, que un valor de sus acciones también vaya a caer. ¿Por qué? Porque van a tener menos operaciones. Al tener menos operaciones, tengo menos utilidades. Al tener menos utilidades, doy menos rendimiento a mis accionistas. ¿Y los accionistas qué van a hacer? Pues tal vez se vayan a retirar de esa industria y decir, en lugar de estar invirtiendo en una compañía o en una empresa que paga tantos impuestos, pues mejor lo voy a invertir en una compañía que se dedique a lo mejor a los alimentos, que no paguen tanto impuesto y que tengan muchísimo mayor margen de rendimiento, ¿va? Que a la hora que no pagan tantos impuestos o que no cobran tantos impuestos, pues la gente está más propensa a comprar esos productos y por ende, pues tendremos más ventas y más ventas significan más utilidades. Entonces, el hecho de que el gobierno cambie su política fiscal, su política de impuestos, pues les va a afectar a las industrias y con ello, pues, las utilidades, y las utilidades van a generar descontento, o sea, una baja en utilidades, pues, genera descontento en los inversionistas, ¿verdad? Eso, obviamente, pues, le va a pegar al precio de las acciones. Entonces, las decisiones gubernamentales también son un factor que nos va a afectar el precio de la acción. Indicadores económicos. Estadísticas sobre empleo, ingresos, consumo y tasas de interés afectan a los precios de las acciones. Los principales que tenemos que mencionar y que afectan a las decisiones de los inversionistas son los siguientes. El PIB. ¿Alguien recuerda lo que es el PIB? Producto Interno Bruto. Perfecto. ¿Y cómo se mide, más o menos? ¿O qué es lo que mide? ¿Qué es lo que nos dice? Pues como la riqueza de cierto país. Muy bien. Podemos decir la riqueza. Ok, fine. Podemos decir la riqueza. El Producto Interno Bruto, lo que mide es todo lo que se logra producir dentro de un país. ¿Ok? Mucho más allá de la riqueza, ¿sí? Es lo que puede producir el país. ¿Sí? Lo que es capaz de producir el país dentro de sus fronteras. ¿Ok? ¿Cómo se va a medir? Con la suma de todo lo que se produce en las granjas, en las oficinas, en la industria, en las empresas, etcétera. Todo lo que logramos producir para vender entra dentro del Producto Interno Bruto o del PIB. ¿Okay? Entonces, cuanto más o cuanto mejor nos esté yendo como país, cuanto más logremos producir como país, obviamente los inversionistas estarán mucho más tranquilos en invertir en empresas del país, ¿no? Si, por ejemplo, estamos viendo que hay una recesión económica generalizada en el país, pues prefiero yo no invertir ahorita mismo porque pues estoy viendo que como país no estamos siendo tan productivos, ¿no? Entonces, prefiero mejor no invertir ahorita y cuando exista una posibilidad de crecimiento económico, de apoyos gubernamentales, pues ahora sí puedo yo invertir y sé que mi dinero va a empezar a crecer o sí va a ayudar a una empresa a que sus ventas pues aumenten y eso me va a generar utilidades. Las tasas de interés también afectan, las tasas de interés prácticamente las determina el Banco de México y es cuánto nos van a cobrar tal cual los bancos y los que nos prestan dinero cuando nosotros quisiésemos invertir o quisiéramos invertir en algún proyecto de expansión. ¿Y eso por qué nos va a afectar? A lo mejor dices, bueno, tal vez me afecta a mí como usuario final de una tarjeta de crédito porque pues me van a cobrar más intereses. Sin embargo, cuando una empresa es analizada, ¿sí? Pues nosotros vemos su nivel de endeudamiento. Y a la hora que nosotros vemos su nivel de endeudamiento, que es cuánto es lo que debe la empresa. O sea, la empresa tiene activos, ¿verdad? Y vamos a decir que tiene la maquinaria, y tiene la fábrica, y tiene las oficinas, y tiene todos esos activos tangibles que conocemos, ¿no? Que podemos tocar. Bien, pues de esos activos, ¿cuánto fue financiado por medio del banco? Vamos a decir que tenemos un tractor, ¿no? Y el tractor vale $1,000,000. ¿Cómo compraste ese tractor? Lo compraste en efectivo, si lo compraste en efectivo, pues todo el tractor es tuyo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no tenías el dinero, obviamente quieres aprovechar mejor ese dinero y entonces le pides prestado al banco, ¿no? El banco obviamente te va a cobrar una tasa de interés. ¿Qué porcentaje
de ese tractor se lo debes todavía al banco. Pues vamos a suponer que le debes el 50% del tractor todavía. ¿Okay? Un movimiento en las tasas de interés va a afectar tu flujo de efectivo porque de alguna manera tú tienes que seguir pagando ese tractor. Si yo como inversionista veo que tú debes más del 50% de tu compañía, pues digo, híjole, esta empresa está muy apalancada, esta empresa está muy endeudada. Por consiguiente, si nos llegan a subir más las tasas de interés, no va a haber manera de que podamos solventar estas deudas. Como inversionista, quizá prefiero no invertir, ¿ok? Y vuelve a pegarle el precio en el precio de la acción. O si yo ya soy inversionista y veo que se quiere apalancar más y quiere pedir más dinero prestado, pues también me va a dar un poco de miedo, sobre todo si no soy con una acción preferente. Recuerdan que las acciones preferentes son las que en caso de quiebra les van a pagar primero sus acciones. Si no soy de accionista preferente y yo ya estoy viendo que se quiere apalancar más y digo, ¿y qué tal que esto no funcione como esperamos, que las cosas no funcionen bien? Pues a mí no me van a pagar primero, ¿verdad? Pues prefiero, más vale, aquí corrió que aquí quedó. Y eso nos va a afectar nuevamente en el precio de la acción. Entonces, el Producto Interno Bruto, la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación son factores o indicadores económicos de un país que sí nos pueden afectar en el precio de la acción. ¿Alguien recuerda lo que es la inflación? Eso está fácil. Cuando suben los precios de los productos. Uh-huh. ¿Y qué puede afectar la inflación? O sea, ¿cómo se puede dar una inflación? ¿No? Pues es cuando hay mucha demanda pero poca oferta, ¿no? Uh-huh. Sí, pues más o menos, ¿no? Una inflación, obviamente, es la subida que tienen los precios de los productos generalmente de consumo. ¿Sí? Los productos de consumo son todos aquellos que nos podemos comer o que podemos vestir. Una inflación generalmente se da en todos los productos, pero nosotros digamos como mortales, donde más lo vamos a ver es en los productos de consumo, ¿no? Una inflación se da porque hay demasiada deuda, ¿sí? Cuando hay demasiada deuda, pues de alguna manera tenemos que subir los precios para poder captar más recursos y poder hacer frente a las deudas, ¿no? Entonces también una inflación, igual que el tipo de cambio, la tasa de interés y el PIB, son indicadores económicos de un país que pueden afectar el precio de la acción. ¿Por qué? Porque los inversionistas están viendo todo eso y los inversionistas decidirán retirarse en caso de que exista mucha inflación, en caso de que la tasa de interés sea muy alta, en caso de que el Producto Interno Bruto no sea suficiente o no esté, digamos, en crecimiento, pues son de alguna manera indicadores que nos dicen si el país está económicamente preparado o no tanto, ¿no? Y eso obviamente, o esa percepción, se transmite a los inversionistas y van a decidir meter su dinero o no hacerlo. Bien, eventos internacionales. Los eventos que sucedan alrededor del mundo, como movimientos que den cambio, como las barreras comerciales, las guerras, los desastres naturales, afectan de alguna manera el precio del mercado. Y ya platicábamos pues de que si a nivel mundial, por ejemplo, simplemente, o tan sencillo como la pandemia, ¿no? Todos nos vimos afectados por la pandemia y algunos productos y algunos servicios, por causas de la pandemia, pues ya no pudieron seguir sus ventas normales, ¿no? Y por ejemplo, la industria del entretenimiento, ¿te imaginas cuántas pérdidas tuvo durante el 2020 y todavía la sigue pagando, ¿no? Entonces, la industria del entretenimiento seguramente fue de las industrias mucho más afectadas durante pandemia. ¿Por qué? Porque no pudimos salir a eventos masivos, porque no podíamos salir a lugares de entretenimiento como bares, restaurantes, antros, centros comerciales, cines, conciertos, etcétera. Como estaba restringida las salidas, pues seguramente que esa industria se vio súper afectada, ¿no? Y bueno, hubo muchas pérdidas y obviamente muchos inversionistas que a lo mejor tenían su dinero, por ejemplo, en Ocesa, ¿no? Que se dedica al entretenimiento, pues Ocesa durante todo 2020 seguramente no pudo recuperar
muchos de los eventos y al contrario tuvo que regresar dinero de los eventos que ya estaban prevendidos, ¿no? Entonces seguramente que tuvo pérdidas y esas pérdidas pues fueron transmitidas también a los inversionistas y algunos de los inversionistas ya a mediados de 2020 quizá ya no quiso seguir perdiendo más y se retiró. El precio de la acción obviamente seguramente que de Ocesa pues se vino abajo, ¿no? Entonces los eventos internacionales pues también nos dan de alguna manera o nos pueden afectar el precio de nuestras acciones. Bien, ahora vamos a platicar sobre el ejercicio de los derechos accionarios. Cuando hablamos de ejercicio de derechos, hablamos de la modificación que se hace en el capital, ya sea por un aumento o disminución o modificaciones al número de títulos. Y aquí ya vamos a medio empezar a usar la calculadora. ¿Okay? El ejercicio de derechos es prácticamente cuánto puedes tú ejercer o cuánto te va a corresponder a ti en el uso, en las utilidades. ¿Ok? Si nosotros hablamos que hay una modificación en el capital de una empresa, puede ser que haya más dinero invertido, ¿sí? O que el número de acciones suba, ¿no? Vamos a suponer que si una empresa, más fácil, un pastel, que es la empresa, ¿no? Nosotros a la hora que hacemos que vamos a vender acciones, pues dividimos el pastel, ¿no? Dividimos la empresa. Vamos a suponer que vamos a ser 4 inversionistas, dividimos el pastel en 4. Y cada uno tenemos el 25% de las acciones. 25 más 25 más 25 más 25 son 100%. ¿Ok? Bien. Cuando hay una modificación en el capital, ¿sí? Por aumento o disminución del número de títulos, pues se puede hablar de que ahora, ¿sí? Vamos a suponer que cuando éramos 4 y teníamos utilidades de 100,000 pesos, a cada uno de nosotros nos tocaba de 25,000 pesos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene un cuarto, 25%. Ok, ya está. Cuando hay una modificación en el capital social, significa que hay más acciones o hay más accionistas, ¿ok? A la hora que sucede eso, se van a ver modificados los porcentajes que cada uno tenemos, ¿ok? Y vamos a suponer que ahora, en lugar de tener 4 acciones, o que seamos 4 accionistas, pues cada uno ahora va a tener que tener sola, o voy a generar más acciones, lo cual significa que ahora en lugar de repartirlo en un solo pastel, ya tenemos 2 pasteles que repartir. Y si al principio yo tenía 25%, a la hora de que meto otro pastel, pues mi 25% se va a reducir mucho. ¿Ah? A lo mejor ya ahora voy a tener solamente el 10%. Y antes, mientras yo recibía 25,000 pesos, pues a lo mejor ahora por mi tajada de pastel o mi pedazo de pastel, ya solamente tengo el 10% y solamente voy a recibir 10,000 pesos. ¿No? Entonces, cuando existe una modificación en el capital social, significa que hay más acciones de la misma compañía, lo cual va a significar que yo como accionista puedo perder representación o puedo perder un porcentaje, ¿sí? De participación en la compañía. A lo mejor por el número de títulos que yo traía, antes representaban el 25%, pero ahora ya solamente representan el 10%. Eso obviamente me va a pegar en mis utilidades o en mis rendimientos porque lo que generó la empresa, pues ya lo tenemos que repartir entre más personas. Tenemos diferentes formas en las que se puede, digamos, dividir el capital de una empresa, ¿no? El split, es el primero que vamos a ver. El split en esta operación representa una disminución en el valor nominal de las acciones sin que ésta modifique el capital social. Aquí, el número de acciones que se encuentra en circulación aumenta. El beneficio es que incrementa la versatilidad de la acción. ¿Okay? ¿Alguien recuerda qué habíamos dicho que significa bursatilidad? Que es como qué tan vendible es una acción. Perfecto, exactamente. Es qué tan vendible o qué tan fácil se puede acomodar una acción, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de la acción, ¿verdad? Nosotros tenemos una acción aquí. Y le vamos a poner un valor nominal de 100 pesos para que sea fácil.
Esta acción vale 100 pesos. Sí, bueno, se queda fuera un cero. No importa. Esta acción vale 100 pesos. ¿Okay? Un split. Y esto lo vamos a poner aquí. Valor de una acción. ¿Ok? Valor de una acción. El valor de una acción entonces es de 100 pesos. ¿Ok? Si yo hago un split, ¿ok? Voy a hacer lo siguiente. De esta acción, de esta una sola acción que vale 100 pesos, en lugar de tener una acción, quiero quitarle el color. Aquí, naranjita. En lugar de una acción de 100 pesos, yo voy a hacer dos acciones de 50 pesos. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? Prácticamente dividí una acción en dos. Ahora, en lugar de tener una sola acción, ahora yo voy a tener dos acciones. Acción 1 y acción 2. Que esto me va a dar igual a los mismos 100 pesos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? En el primer escenario, yo tengo una sola acción con un valor de 100 pesos. En el segundo escenario, yo tengo dos acciones con valor de 50 pesos cada una y al final tengo un capital social de 100 pesos. ¿Sí? Aquí, si pongo una columna de capital social, en el primer escenario, mi capital social sigue siendo de 100 pesos. ¿Sí? Y en el escenario 2 también tengo un capital social de 100 pesos. ¿Por qué? Porque la suma de todas las acciones, de la acción 1 y la acción 2, son 100 pesos, ¿verdad? Porque yo tengo cada una de las acciones que vale 50 pesos, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora si yo tengo 4 acciones? Me voy a poner en mute porque va a pasar el tren mientras hago los dibujitos. Exactamente, sigue siendo 100 pesos el valor de capital social, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros tres escenarios. El escenario 1, donde hay una sola acción con valor de 100 pesos y el capital social es de 100 pesos. Si yo sumo todas las acciones, me dan 100, ¿verdad? El escenario 2, ¿sí? Donde yo tengo dos acciones, cada una de 50 pesos, y cuando yo sumo el valor de todas las acciones, tengo el valor del capital social, que es 100 pesos. Tengo el escenario número 3, donde ahora tengo 4 acciones, cada una con un valor de 25 pesos, y mi capital social sigue siendo de 100 pesos, ¿verdad? Entonces, el valor del capital social, si te fijas, no cambió en ninguno de los tres escenarios, ¿verdad? Lo que cambia es el número de acciones, ¿sí? En cada uno de estos tres escenarios yo tengo tres diferentes valores o tres diferentes números de acciones. En el escenario 1 tengo una acción, en el escenario 2 tengo dos acciones y en el escenario 3 tengo tres acciones. ¿Qué es lo que cambia en cada uno de estos escenarios? Es el valor de cada una de las acciones, ¿verdad? En la primera escenario, cada acción tiene un valor de 100 pesos. En el segundo escenario, cada acción tiene valor de 50 pesos. Y en el escenario 3, cada acción tiene valor de 25 pesos. ¿Okay? Voy a volver a leer la diapositiva. Esta operación representa una disminución en el valor nominal de las acciones sin que modifique el capital social. ¿Okay? Si te fijas, pues, en cada uno de los escenarios, el capital social se mantuvo en el mismo valor. ¿Y qué cambió? Cambió el valor nominal de cada una de las acciones, ¿verdad? Entonces, un split, ya no va a pintar. Un split es cuando yo divido, ¿sí? O cuando quebro la acción en varias partes. ¿Okay? Si te fijas del escenario 1 al escenario 2, quebramos la acción en dos partes
y el valor nominal de la acción se modificó, pero no cambió el capital social. En el escenario número 3, partimos la acción de 100 pesos, la partimos en 4 cachitos, en 4 mini acciones. Sin embargo, el capital social o el valor del capital social no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió el valor nominal de cada una de las acciones. En lugar de tener una sola acción de 100 pesos, ahora yo tengo 4 acciones de 25. No cambia el capital social. ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio? La versatilidad. ¿Por qué el beneficio de la versatilidad? Alguien que nos diga. Alguien que lo infiera. ¿Porque se pueden vender más acciones? Se pueden vender más acciones. Ok, muy bien. ¿Qué pasa si en lugar de que una sola acción fuera de 1,000,000 de pesos? Comparada con cada una de ellas de 250,000 pesos. ¿Qué sería más factible? Es que es más fácil que compren algo que es más asequible que el otro, ¿no? Exactamente. Por eso entonces va a incrementar nuestra versatilidad o por eso es una buena estrategia, puede ser una buena estrategia el split, porque es mucho más posible que compres una acción de 250,000 pesos que una acción de 1,000,000, ¿verdad? Entonces la voy a hacer más versátil, la voy a hacer más fácil de negociar, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer más fácil de negociar? Quebrando la acción, ¿sí? Y a lo mejor tú como inversionista dices, oye, pero yo ya pagué una acción de 1,000,000. Ah, no te preocupes, dame tu acción de 1,000,000 y déjame partírtela, ¿sí? Y yo te regreso 4 acciones. 4 acciones de 25,000 pesos. Ahora ya no tienes una sola acción, ahora tienes 4 acciones de 25,000 pesos, ¿ok? Eso tú ya como inversionista que ya existías. Ahora sí, a partir de este momento, yo voy a salir a la calle a gritar, vendo acciones de 25,000 pesos. Y seguramente ya voy a tener mucha más gente formada en la fila que está dispuesta a pagar por una acción de 25,000 pesos en lugar de una acción o 4 acciones de 1,000,000, ¿verdad? Entonces, por eso es esta estrategia del split lo que me va a ayudar es a tener más versatilidad, que mi acción sea más fácil comprable y vendible. Y no va a afectar para nada el capital social. No va a afectarles a los que ya tienen una acción, ¿sí? A los que ya tienen una acción, ahora se les voy a cambiar su papelito de una acción por 4 papelitos. Y el capital social que ya existía permanece exactamente igual, ¿ok? Entonces, cerrando, esta operación, el split, representa una disminución en el valor nominal de las acciones, porque se fue de 100 a 25, sin que modifique el capital social, sin que modifique que la suma de todas las acciones que están disponibles sea la misma, ¿sí? Si yo sumo las 4 acciones de abajo, me dan los 100 pesos contra una sola acción de 100 pesos, ¿verdad? Tenemos una fórmula acá abajo que dice, el precio ajustado, ¿sí?, es igual al precio anterior al ex cupón, o sea, de los 100 pesos, por el número de acciones anteriores, en este caso 1, 100 por 1, ¿ok? Entre el número de acciones nuevas, entre 4 acciones que yo voy a sacar, ¿verdad? Si yo lo hiciera con otros números, porque a lo mejor este está muy facilito, ¿ok? Vamos a suponer que yo tengo el valor de la acción van a ser 500 pesos, ¿ah? De cada una de las acciones. Entonces yo tengo una acción de 500 pesos, pero en total en el mercado hay, ¿qué te gusta? 7 acciones, ¿sí? Entonces lo primero que yo voy a hacer es 500 por 7, déjame sacar mi calculadora, ahí ustedes también sacan su calculadora. Espérame que saque el bloc de notas. Sacamos nuestra calculadora y decimos, cada una de las acciones vale 500 pesos por el número total de acciones, según la fórmula. Fueron 7. Esto me va a dar igual. Ay, qué tonto va. A 3,500. Bueno, ni siquiera tenía que usar la calculadora, pero bueno.
Ok, y con ese resultado, los 3,500, entre el número de acciones nuevas que yo voy a tener, vamos a suponer que de 7 las quiero llevar, ¿a cuántas te gustan? ¿A 20 acciones? En lugar de tener 7 acciones repartidas, yo voy a sacar 20 acciones. Entonces, a esos 3,500 los voy a dividir entre 20 y ahora me va a dar un valor por acción de 175, ¿verdad? Ahora, no se vio. Ush. Entonces, ¿qué será más fácil? Que me compren una acción de 175 pesos a una acción de 500 pesos, ¿verdad? Le voy a dar más versatilidad. Lo voy a hacer más sencillo de que me lo compren, ¿sí? ¿Dudas, preguntas acerca del split? No, profe, ninguna. No, profe. ¿Todo bien? ¿Segurísimos? Sí. Sure, sure. Bueno, ahí va. Voy a dejar de compartir un segundo para que me permita otra vez utilizar el lapicito. Aquí vamos. Ok, bien. Ustedes, a ver, ayúdenme con este ejemplo. Las acciones de una compañía valen 1,000 pesos. Si la compañía realiza un split de 1 a 10, que es esto que va a llevar, que va a dividir o que va a quebrar la acción, una sola acción la va a quebrar en 10, o cada acción la va a quebrar en 10. Las acciones pasarían a costar 100 pesos. Por lo tanto, los accionistas que tuvieran en su cartera una acción de 100 pesos, ahora tendrán 10 acciones, pero con 100 pesos. ¿Cuál va a ser nuestra fórmula? Alguien que nos ayude a la fórmula. ¿Qué harías? Si yo te digo, a ver, las acciones de una compañía, voy a poner en verde, las acciones de una compañía valen 1,000 pesos. Y vamos a llevar a hacer una acción de 1 a 10. ¿Qué es lo que harías? Vamos a hacer un split de 1 a 10. Cuéntame. Aquí tenemos la fórmula. El P es precio anterior. Ahí iría los 1,000 pesos. Ok, los 1,000 pesos. Ajá. Vamos a poner su signito. Ajá. ¿Qué más? Por el número de acciones anteriores. 1. 1, ¿verdad? Porque estábamos diciendo que una acción de una compañía vale 1,000. Entonces es una acción por 1,000 pesos. ¿Ok? ¿Entre cuánto? Entre 10. 100. ¿Entre 100 o 10? 10 porque son las acciones que quieres sacar, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, el de abajo, cuando escuchemos este enunciado, vamos a hacer un split de 1 a 10, es que por cada una de ellas, si yo tengo un solo título, de aquí le voy a sacar 10 cachitos, ¿ah? Y así, y vamos a decir que ese es el número 10. Muy bien. Entonces, el de abajo es split de 1 a 10, voy a tomar 10, de 1 a 10. Cada una de ellas lo va a dividir en 10. Entonces, número de acciones nuevas, 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues 1,000 por 1, 1,000. Okay, o sea, 1,000 entre 10. Y ahora el nuevo precio de la acción van a ser 100 pesos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que aquí esta acción grande costaba 1,000 pesos. Y cada una de estas acciones chiquitas ahora va a costar 100 pesos, ¿verdad? Entonces le di más versatilidad. A final de cuentas, el capital social siguió siendo 1,000 en cada uno de los escenarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Eso es cierto. Mira, aquí está ya resuelto. ¿Ok? 1,000 pesos por 1 entre 10, que es el nuevo número de acciones, me va a dar 10. Aquí lo tenemos. Precio ajustado es de 100 pesos. El precio de la acción anterior al excupón es de 1,000 pesos.
el número de acciones nuevas es de un peso, es de 1, perdón, y las acciones nuevas que quiero traer son 10. Entonces, cuando yo sustituyo los valores, me va a dar que el precio ajustado va a ser, aquí está mal, el precio ajustado va a ser de 100 pesos. 100, no 10, 100. Muy bien. Déjenme corregir esto de una vez en la presentación. Directo. Bien. Ok. Aquí existe un aumento en el valor nominal de las acciones. El capital social aparece sin cambio, pues lo que siguen siendo los 1000. En este split, el accionista recibe menos número de acciones, pero con mayor... estoy leyendo el split inverso. Perdónenme. El split inverso es hacer digamos, vamos a juntar muchos títulos para hacer un solo título. Vamos a poner un ejemplo. Aquí es un poquito, es prácticamente al revés. Yo voy a tener 10 acciones. No, bueno, mejor nos vamos a ir con 5. Para no dibujar tanto. 1, 2, 3, 4, 5 acciones. Yo tengo normal, casual, 5 acciones y cada una de ellas las vendí en 20 pesos. ¿Ok? Así fue la primera vez que vendí las acciones. 20 pesos. Ahora pues hay un buen de papelitos ahí en la calle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues las vendí bien baratas, las vendí cada una en 100 pesos. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es decirte, para que no tengas tantos papelitos ahí en tu casa, vamos a juntar cada 5 papelitos, los vamos a juntar, o cada 5 acciones que tengas las vamos a juntar, ¿sí? Y les vamos a dar un nuevo valor. Resulta pues que cuando teníamos 5 papelitos, nuestro capital social era de 2, 4, 6, 8, 10. 100 pesos era nuestro capital social. O bueno, 100 millones, es más, cada uno vale 20. Y ahora, en lugar de eso, yo te voy a dar, tú tráeme tus 5 papelitos y yo te voy a dar un solo papelito que va a decir ¿cuánto? 100. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos reagrupando, vaya. Estamos reagrupando nuevamente, o estamos reagrupando esta vez. Y ahora, en lugar de tener 5 acciones, tú ya solamente vas a tener una acción de 100 pesos. ¿Ok? El capital social no se modifica. Nuevamente, el capital social no se modifica, pero el número de acciones que hay en el mercado sí se va a modificar. ¿Ok? Vamos ahora a llevarlos de 5 a 1. ¿Ok? Es un split inverso. ¿Sí? En el split normal, de 1 lo llevábamos a varios y ahora lo que vamos a hacer es de varios llevarlo a uno solo. ¿Ok? Aquí existe un aumento en el valor nominal de las acciones. Si te fijas, el valor nominal de antes era de 20 pesos cada una. Ahora el valor nominal subió a 100 pesos. ¿Verdad? Entonces, el valor nominal, lo que dice la acción, aumentó. Existe un aumento en el valor nominal. Y el capital social permanece sin cambio. En este split, el accionista recibe menos número de acciones, pero con un mayor valor nominal. ¿Ok? La fórmula es muy similar, o es exactamente la misma. ¿Verdad? Precio ajustado va a ser igual a precio anterior por el número de acciones entre el número de acciones nuevas. Vamos a ver ahora nuestro ejemplo. Dice, si las acciones de una compañía valen 100 pesos, si la compañía realiza un split de 10 a 1, las acciones pasarían a costar 1000 pesos. Por tanto, los accionistas que tuvieran en su cartera 10 acciones por un valor total de 1000 pesos, ahora tendrían una acción de 1000 pesos. ¿Va? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros decíamos que teníamos el valor de cada una de las acciones es de 100 pesos, ¿ok? Y vamos a hacer un split de 100 a 1, perdón, de 10 a 1,
número de acciones que antes teníamos es de 10, ¿sí? Y esas las vamos a juntar en una sola acción, que es este 1, ¿ok? ¿Cuánto es lo que vale ahora nuestro precio ajustado? Pues vale ahora 1,000 pesos, ¿verdad? ¿Preguntas acerca del split inverso? No, profe. ¿No? ¿Segurísimos? Sí, profe. Ok, nos vamos a quedar hasta aquí con lo del split. Recuerden que ya vimos split normal, el split inverso. Después vamos a ver otro tipo de valores, ¿ok? No dejamos tarea para el día de hoy para mañana. El día de mañana realizaremos nuestro examen rápido al final y dejaremos alguna tarea con esos ejercicios, ¿ok? Muchísimas gracias a todos por atender. Me despido rápido porque otra vez está aquí el tren encima y nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente.